Bueno, pues muchas gracias, Roger, muchas gracias, Axel, por invitarme a presentar o antecederte en tu turno de palabra en la presentación de tu libro. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los asistentes y a la Fundación Rafael del Pino por acogernos una vez más después de tantas y tantas veces. El libro de Axel Kaiser, La tiranía de la igualdad, se inscribe dentro de una tradición de libros liberales profundamente anti-igualitaristas o muy críticos con el igualitarismo. Dos referencias, yo creo, clarísimas y fundamentales de esta crítica liberal al igualitarismo. Por un lado, quizá más conocido, el libro de Murray Rothbard, El igualitarismo como una revuelta contra la naturaleza. También el de ese paleolibertario, Eric von Coinel-Ledin, Libertad o Igualdad, donde plantea que la derecha liberal tiene como ideal la libertad y la izquierda antiliberal tiene como ideal el igualitarismo extremo, casi rozando la identidad absoluta entre los individuos. Axel nos hablará perfectamente, porque ya lo hace en el libro, de por qué el igualitarismo conduce a una conculcación fundamental de las libertades de las personas y por eso se puede considerar profundamente inmoral. Yo quería darle una vuelta a esta idea y empezar explicando por qué el igualitarismo no solo atenta contra la libertad y la prosperidad, sino también contra la igualdad. Por qué la igualdad es un valor fundamentalmente liberal y por qué las ideologías igualitaristas no solo se cargan la libertad, sino que también se cargan la libertad real, la igualdad real de las personas. El liberalismo es una filosofía política individualista. Individualista significa que parte de la base moral, del presupuesto moral de que el individuo importa y de que, por tanto, hay que conceder al individuo una importancia capital dentro de una comunidad política. O dicho de otra manera, el individuo tiene derechos frente a la comunidad política. O, como decía Nozick, las personas, los individuos, tenemos derechos y hay cosas que ningún otro individuo ni ningún grupo puede hacernos sin conculcar esos derechos. Precisamente porque, como digo, el individuo es fundamental, se le reconocen socialmente derechos para que pueda desarrollar sus proyectos vitales. Y aquí es donde entra crucialmente la igualdad, y especialmente en tiempos populistas como el actual, donde no solo se ataca esa igualdad entre personas con desigual fortuna, sino también entre personas con desigual origen étnico, religioso o nacional. El liberalismo reconoce derechos a cada individuo iguales a los de cada otro individuo. El liberalismo necesita parte esencialmente de la igualdad jurídica, de la igualdad de derechos entre las personas, precisamente porque considera a todas las personas iguales desde un punto de vista moral, desde un punto de vista jurídico. De hecho, hay grandísimos liberales que han hecho hincapié en este presupuesto fundamentalmente de igualdad en la filosofía política liberal. Por ejemplo, Friedrich Hayek, en Los fundamentos de la libertad, dice: la lucha por la igualdad formal y contra toda discriminación basada en el origen social, la nacionalidad, la raza, el credo, el sexo, etc., sigue siendo una de las características más importantes de la tradición liberal. O, si vamos un poco más atrás, ¿qué dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. O incluso si vamos más atrás, si vamos al origen intelectual de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, si vamos a John Locke, a la segunda carta por la tolerancia, dice: si como debería suceder, como debería, las leyes de un país se redactaran de manera igualitaria para todos los sujetos, sin distinción entre las distintas confesiones religiosas, lograríamos inmediatamente una perfecta tolerancia que mostraría la inutilidad del uso de la fuerza en materia de religión. Por tanto, en el centro del pensamiento liberal está, por supuesto, la libertad,
pero la igual libertad entre todas las personas. Y ahí justamente entra la famosa ley de Herbert Spencer, el derecho a la igual libertad. Todos podemos hacer lo que queramos mientras no infringamos la igual libertad del resto de las personas. Evidentemente, cuando uno parte de una concepción liberal e individualista de los derechos, es decir, el derecho de cada persona y de todas las personas es no vernos interferidos por los demás en el desarrollo de nuestros proyectos vitales, uno cae de por sí en una concepción procedimentalista de la justicia. ¿Esto qué significa? Que no valoramos el resultado de las acciones de los individuos. Lo que valoramos es si esas acciones violan o no violan derechos. Y si las acciones son justas porque no violan los derechos de otras personas, el resultado es aceptable simplemente porque deriva de un conjunto de acciones que, como digo, son justas. Esto es justamente el ejemplo que pone Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, cuando habla del caso de Bill Chamberlain. Bill Chamberlain era un jugador de la NBA, de los tiempos de Nozick. Hoy podríamos poner el ejemplo de Cristiano Ronaldo o de Messi. Si cada uno de nosotros queremos darle 1 euro, 10 euros, 100 euros a Ronaldo o a Messi a través del precio que pagamos en las entradas para ir a verlos al fútbol, y esas personas se convierten en multimillonarias porque cada uno de nosotros simplemente les hemos querido dar, con contraprestación porque disfrutamos de su juego, pero aunque fuera una donación, si les hemos querido dar ese dinero porque a nosotros nos satisface dárselo, el hecho de que sean multimillonarios no es injusto, porque no se ha violado ninguno de los derechos de las personas al llegar a ese resultado. Por tanto, el liberalismo no se preocupa por el resultado, se preocupa por el procedimiento, se preocupa por si se respetan escrupulosamente todos y cada uno de los derechos de las personas, fundamentalmente el derecho a la libertad, a la propiedad y a los contratos. En cambio, las filosofías políticas de corte socialdemócrata adoptan una visión de la justicia de carácter consecuencialista, es decir, un resultado determinado es justo o injusto en función de si el resultado del proceso social nos gusta o nos disgusta. Y nos gusta o nos disgusta en función de si se ajusta a un molde más o menos igualitario en la distribución de los recursos. Pero esto, fijémonos, que no solo es una radical amenaza para la libertad. Como dice Axel, ¿cómo podemos, por ejemplo, garantizar una cierta igualdad entre los hijos cuando los padres tienen diferentes recursos? ¿Nos vamos a meter en cómo los padres educan o el dinero que gastan en educar a sus hijos? Y por desgracia parece que algunos están yendo en esa dirección. Sabemos, por ejemplo, que los padres que leen a sus hijos todas las noches al acostarse, sus hijos obtienen luego mejor rendimiento académico. Y no son inexistentes los filósofos que ya han propuesto prohibir que los padres lean a sus hijos por la noche, porque eso dará lugar a desigualdad de oportunidades en el proceso social. La otra posibilidad sería obligar a que todos los padres lean a sus hijos por las noches. En cualquier caso, conculcar la libertad. Pero como digo, no me preocupa tanto ahora, que es evidente que es lo fundamental, pero no quiero incidir ahora tanto en cómo esa idea igualitarista en los resultados, y también, por cierto, muchas veces los liberales decimos igualdad de oportunidades. Cuidado, igualdad de oportunidades depende de cómo lo definamos, porque las oportunidades pueden venir dadas por los resultados previos. Por tanto, determinadas igualdades de oportunidades son una conculcación de los resultados previos. Igualdad de oportunidades en cuanto a derechos, es decir, todos tenemos los mismos derechos y por tanto dentro de ese marco jurídico tenemos las mismas oportunidades ex ante. Luego ya veremos cómo las aprovecharemos en distintos escenarios, con distintas habilidades, con distintas dotaciones naturales. Pero desde luego, igualar oportunidades por la vía de conculcar resultados legítimos del proceso social es igualmente un igualitarismo liberticida. Pero como digo, no me interesa tanto incidir en cómo ese igualitarismo conculca la libertad, sino, de nuevo, en cómo conculca la igualdad. La perspectiva consecuencialista de la justicia y que todos los individuos tengan que ajustarse a un determinado molde de resultados, lo que significa en última instancia es que hay individuos con derechos e individuos sin derechos, o individuos de primera e individuos de segunda en cuanto a sus derechos. Por ejemplo, si yo hago uso de mi libertad y obtengo buenos resultados, mi derecho a la propiedad se ve limitado
por el resto de la sociedad. No porque yo haya conculcado el derecho de nadie, sino simplemente porque he ejercido o he efectuado un determinado uso de mis derechos. Por tanto, tú me estás diciendo que no puedo realizar determinado uso de mis derechos, porque si lo realizo, sin perjudicar a nadie, vas a conculcarme esos, o vas a limitarme, o vas a restringirme esos derechos. En cambio, si tú realizas otro determinado uso de tus derechos, por ejemplo, un uso irresponsable que te lleva a empobrecerte, adquieres frente al resto de las personas una mayor cantidad de derechos, por ejemplo, para conculcar su derecho de propiedad. Por tanto, esa filosofía o esa perspectiva de justicia consecuencialista lo que hace es cargarse la igualdad de derechos, la igualdad jurídica de todas las personas. En función de cómo actúen los individuos, tienen o dejan de tener derechos. Y esto es algo intuitivamente injusto cuando lo aplicamos a los ámbitos jurídicos más profundos de nuestra sociedad. Imaginemos que en el proceso penal aplicáramos una visión de justicia consecuencialista. En el ámbito penal, por fortuna, todavía se aplica una visión de justicia procedimentalista como la que defiende el liberalismo. Es decir, si desarrollando el proceso penal somos capaces de demostrar, más allá de toda duda razonable, que eres culpable, porque has conculcado los derechos de otras personas, eres declarado culpable. Imaginémonos que adoptamos una visión consecuencialista. El procedimiento es secundario o es poco relevante, lo que nos importa al final es el resultado de si tú eres declarado culpable o inocente. Imaginémonos que dijéramos, ya hay muchos hombres en la cárcel, por tanto no queremos que haya más hombres en la cárcel porque hay desigualdad de presos entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, y por tanto, aunque tú, que eres hombre blanco, has sido declarado culpable por el procedimiento penal, como ya hay muchos hombres blancos en la cárcel, te vamos a declarar inocente. O al revés, como hay pocas mujeres en la cárcel, aunque usted no ha cometido ningún delito, es necesario que usted vaya a la cárcel para igualar el número de reos que hay en la cárcel de un determinado sexo. Evidentemente, si esta fuera la perspectiva, todos coincidiríamos en que se están conculcando no solo las libertades fundamentales de las personas, sino también su igualdad jurídica. Porque yo no tengo la protección, tengo un completo desamparo frente al sistema jurídico simplemente porque soy hombre, porque soy mujer, porque soy blanco o porque soy negro. No nos reconocerían un igual derecho a todos frente al procedimiento penal. Pues bien, esta profunda filosofía inmoral y liberticida y desigualitaria, que es el igualitarismo, es la que, por desgracia, se está aplicando cada vez más a través de la manipulación del concepto básico de justicia, calificándolo de justicia social como si hubiese otra justicia que no fuera social, es decir, justicia en cuanto a la distribución de los recursos y no en cuanto a las pautas de comportamiento de los agentes, es la que, por desgracia, está moldeando nuestras sociedades y nos está llevando primero, a sociedades más pobres, segundo, a sociedades menos libres y tercero, a sociedades más desigualitarias desde un punto de vista jurídico. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Axel, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Roger, por la publicación y por organizar toda esta presentación. Gracias, Juan Ramón, por comentar el libro y ya me dejaste sin mucho que decir, esa es la realidad de las cosas. Después, yo lo único que podía hacer era sentir, porque fue como que me hubieran puesto play y yo obviamente diría lo mismo, exactamente, de principio a fin en todo. No tengo ni siquiera un matiz con lo que tú acabas de decir. Así que te agradezco mucho por tu comentario y a la Fundación Rafael del Pino por recibirnos una vez más aquí en esta casa tan linda y al público, todos ustedes, por estar presentes. Déjenme contarles por qué a mí se me ocurrió escribir este libro, La tiranía de la igualdad, y además lo titulé de una manera tan polémica. Se me ocurrió porque en Chile tenemos un gobierno por primera vez en los últimos 40 años que es radicalmente socialista, ¿no? Nuestra presidenta Michelle Bachelet, que se recuerda del primer gobierno como una persona moderada, esta vez llegó con mayoría en ambas cámaras a aplicar un programa que ella denominó, o que su gente denominó, refundacional. De lo que se trataba era de terminar con la Corea del Norte del liberalismo, así la llamaban. Decían que Chile era la Corea del Norte del neoliberalismo, entonces había que acabar con eso.
Y decían que los gobiernos democráticos de la concertación, que habían seguido después del régimen de Pinochet con el sistema liberal y que lo habían mantenido y profundizado en algunos casos, se habían vendido, ¿no es cierto?, a este sistema, y lo que había que hacer, y esto lo dijo textualmente un senador de la coalición de Bachelet, era pasarle una retroexcavadora al modelo neoliberal. Ese era el programa del gobierno de la presidenta Bachelet. Como texto de apoyo, y para que vean que las ideas importan, se escribió un libro por intelectuales de izquierda muy influyentes en Chile que se llamaba El otro modelo. Entonces ellos decían, y el subtítulo era del régimen neoliberal al régimen de lo público, ¿verdad? El otro modelo, hay que transitar a otro modelo. Entonces yo dije, y por supuesto nadie contestó ese libro, porque hablábamos con Roger, si en España hay 5 o 6 personas defendiendo las ideas liberales, en Chile hay una. No les voy a decir quién es, pero hay un poco más, pero somos muy pocos. Entonces yo me di el trabajo y dije, no, esto no lo voy a dejar pasar. El libro estaba tan lleno de falacias, tan lleno de errores, tan lleno de propaganda falsa, de una desvirtuación completa de lo que eran las ideas liberales, que tuve que contestarlo. Afortunadamente mi libro fue un éxito de ventas que vendió más que el de ellos, o sea que es una cosa increíble. Ha vendido más de 11.000 ejemplares, y Roger decía que en España serían como 100.000, estuvo muchos meses entre los más vendidos, y generó un debate nacional gigantesco, que estuve yo en todos los medios de comunicación y todo. Y deslegitimó en buena medida el proyecto de la izquierda, porque yo anuncié y anticipaba además que iba a terminar con muy malos resultados, y efectivamente lo que está pasando. Este gobierno ha sido un desastre, gracias a Dios, porque además han llevado, ¿no es cierto?, todo esto con una manera tan inepta adelante y tan desprolija que hasta los proyectos de ley venían con faltas de ortografía y cosas por el estilo, que hoy día la presidenta tiene una popularidad de un 25-20%, lo cual debo decir que a mí me tiene muy satisfecho, porque si estuviera en 50-60% estaría emigrando del país. Bueno, entonces se me ocurrió refutar, y en ese libro estaban contenidos todas las falacias, mentiras y falsedades que se suelen oír en todo el mundo sobre el liberalismo, y todos los mitos estatistas que uno oye todos los días en televisión, y que uno se lo oye a Pablo Iglesias, y que uno se lo oye, y entre paréntesis también los oye a veces en el Partido Popular, y así sucesivamente. Entonces, yo dije, aquí hay algo que tal vez se puede transformar en un tema internacional con un marco teórico general. Ustedes van a ver, es un ensayo relativamente breve, con ideas fundamentales, que obviamente se pueden profundizar mucho más. Y mucha gente me dijo, lo leyó y me dijo, extranjeros, me decía, tienes que hacer algo para el resto de los países, porque esto es muy importante, esto tiene que decirse, la gente tiene que conocer estos argumentos, aunque no sean siempre los más profundos en todo, porque para eso hay otros textos, ¿no? Entonces decidí plantearle a Roger esta idea y bueno, resultó que aquí estamos en España comentando el tema de la tiranía de la igualdad. Y desde el punto de vista del contenido, efectivamente lo que se busca es generar la polémica. Yo he estado sentado con presidentes de la juventud del Partido Socialista chileno que hablan en contra, ustedes pueden imaginarse, de todo el liberalismo habido por haber. Y que son socialistas a la antigua, no socialdemócratas, no, son socialistas de verdad, entre comillas. Y les he preguntado, ¿qué prefieres? ¿Multiplicar los ingresos de los chilenos por 100 manteniendo los mismos niveles de desigualdad? ¿O prefieres disminuirle el 10% que más gana sus ingresos de manera tal de que nadie mejore, pero que tengas más igualdad? Y me han contestado, prefiero multiplicar por 100 los ingresos de todos los chilenos. Hay gente que me ha contestado eso en la izquierda. Entonces yo creo que hay una confusión gigantesca en la discusión pública, porque al hablar de desigualdad, lamentablemente, inducimos al error de poner el énfasis en los que tienen más. El que tiene el Rolex, el que tiene el yate, el que tiene el Ferrari. Y estamos preocupados de cómo hacer para quitarle el Rolex, el yate y el Ferrari. En lugar de preocuparnos de aquellos que tienen menos, de cómo salen adelante los que tienen menos, que sabemos que es a través de crecimiento económico todo. Entonces, si nosotros cambiamos el concepto de la igualdad, sacamos el eje de la discusión del redistribucionismo, ¿verdad?, que es cómo le explicamos más impuestos a los que supuestamente ya están llenos de dinero, que por lo demás tampoco alcanza para financiar todo lo que ellos dicen, porque hay un mito gigantesco respecto a cuánta plata tienen los más ricos, ¿verdad? Pero sacamos el eje de ahí, y si ponemos el énfasis en cómo hacemos para que todos estén mejor, especialmente los más vulnerables, los más pobres, que es lo que nos preocupa sobre todo a los liberales, ¿verdad? Y entonces ya cambias la discusión de un Estado que tiene que crecer y redistribuir por esas razones de justicia, a uno que tiene que decrecer, bajar los impuestos, desregular, por razones de justicia, que sería preocuparse de los que están mal, tengan mejores oportunidades. Entonces, cuando yo planteo esto, en distintos países que me ha tocado tener esta discusión,
me dicen, sí, pero que tú piensas que nosotros lo que queremos es que todo el mundo sea igual, como en Corea del Norte, casi que con el mismo corte de pelo. Y yo les digo, yo no creo que tú pienses eso, pero tú estás poniendo el énfasis porque te da rabia que haya gente que juega golf, mientras hay otros que están, y me lo han dicho así, hay gente que juega golf mientras los otros apenas tienen para comer. Bueno, le digo, ese no es un problema de desigualdad, ese es un problema de pobreza. Lo indignante no es que haya gente que juega golf, lo indignante es que hay gente que no tiene para comer. Entonces ya ahí me voy con Deirdre McCloskey, la famosa economista que ella explica y que yo le he podido conocer, entrevistar en Chile largamente, de hecho, y que dice, y que fue comunista, fue marxista en su pasado, y hoy día es liberal, como gran parte de los liberales, ¿no?, que fueron alguna vez socialistas, y que ella explica, lo que necesitamos son políticas, ¿no es cierto?, que faciliten el crecimiento de la economía, porque esa es la manera de que salgamos adelante, que tengamos una sociedad de puros burgueses, que es lo que a mí me encanta, ¿no? A pesar de que a los socialistas este concepto no les gusta, pero la mayoría de ellos también son burgueses. Ahora, ¿eso significa que el Estado no puede asumir absolutamente ningún rol de apoyar, de nada? No necesariamente. En el liberalismo hay distintas posturas. El mismo Hayek tiene una época que es un poquito más redistributiva que otra. El mismo Milton Friedman ha hablado de un impuesto negativo a la renta. O sea, se pueden discutir políticas inteligentes de apoyo a los que lo necesitan y que tal vez no están en condiciones, ¿verdad?, de salir adelante. Obviamente aquí si estuviera Huerta de Soto me diría que... No me diría socialdemócrata como le dice a Juan Ramón, me diría tal vez, no sé, marxista-leninista, algo así. Que son los 100 años de la Revolución Rusa, me diría que estoy en espíritu bolchevique. Bueno, pero se puede obviamente hacer algo así, muchos liberales lo aceptaban, obviamente la escuela de Friburgo en Alemania no era una escuela del Estado a la Nozick ni siquiera, era una escuela muy liberal, pero dentro de la tradición clásica que acepta cierto nivel de intervención o redistribución por parte del Estado. Ahora, el punto es, como diría también McCloskey, del lenguaje. Tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que dejar de usar el concepto igualar oportunidades. Cambiémoslo por el concepto mejorar oportunidades, porque mejorar oportunidades pone el énfasis en que todos estemos en una mejor situación, que todos progresemos, especialmente los que tienen menos, ¿verdad? Pero igualar oportunidades te pone, y Juan Ramón lo anticipaba, te pone el énfasis en el punto de que hay algunos que le está yendo muy bien. Y en la medida en que hayan Cristianos Ronaldos y gente así en el mundo, siempre van a poder ellos invertir mucho más en la educación de sus hijos que el resto, ¿verdad? Entonces van a haber desigualdades de oportunidades. Lo que importa no es que Cristiano Ronaldo no pueda pagar el mejor colegio privado a sus hijos. Lo que importa es que las escuelas a las que va la gente más vulnerable sean tan buenas que le den una calidad de educación que le abra oportunidades. Eso es lo que importa. No tienen que ser estatales, por cierto. Yo creo que ahí hay que hacer otro sistema mucho más con participación privada, pero hay que leerse el libro de Juan Ramón Rayo, Revolución Liberal para España, y ahí están todas las soluciones que hay que aplicar. No vamos a entrar en esa discusión ahora porque nos tomaría mucho tiempo. Pero para ir cerrando tal vez, es muy importante, insisto en esto, el lenguaje, el diagnóstico que se realiza en una sociedad, cuando se instala la idea, y que es muy intuitiva, de que la igualdad es el fin y la desigualdad es el problema, cosa que además los datos no lo avalan para España. El Juan de Mariana hizo un informe bien interesante que yo leí sobre esta materia. Si uno ve bien los datos sobre desigualdad en España, resulta que España está lejos de ser un país muy desigual comparado con otros. No es así, es bastante igualitario de hecho. Pero aparte de eso, fuera de eso, que es un dato, digamos, o sea que hay mucho de mito en toda la discusión que se plantea, ¿verdad? Fuera de eso, el lenguaje tiene que cambiar, tenemos que empezar a hablar, si quieren ustedes, de libertad de oportunidades, de mejorar oportunidades, tenemos que poner el énfasis en ayudar a los que están peor y no en bajar a los que les está yendo bien. Y ese es un problema grave que se está viendo no solamente en España, obviamente se está viendo en América Latina hace mucho tiempo. En Estados Unidos, Bernie Sanders, Hillary Clinton pusieron el tema de la igualdad con mayor énfasis que nunca, yo creo, en la historia de Estados Unidos tal vez. Y se está viendo también todo un movimiento en Occidente, que es igualitarista, que además con muchos errores de diagnóstico respecto a la economía, que la crisis financiera fue culpa de los mercados sin ninguna regulación, y todo eso, los que hemos estudiado un poco el tema sabemos que no es así. Ahora tenemos además un papa que no nos está ayudando absolutamente nada, porque dice que el liberalismo mata a la gente de hambre, y que el capitalismo es atroz, y que el dinero es el estiércol del diablo, y todo ese tipo de cosas. Entonces, y que los comunistas son los verdaderos cristianos. Esa es la guinda, la torta de lo que ha dicho el Papa Francisco. Hace un tiempo atrás dijo que los que piensan como los verdaderos cristianos son los comunistas. Entonces yo digo, por amor de Dios, o sea, nos están atacando el fuego cruzado por todas partes, ya ni siquiera hace matices, porque por último Juan Pablo II era bastante procapitalismo de hecho, y Benedicto era más matizado, mucho más matizado. Pero este Papa claramente... Nada contra los argentinos, pero yo creo que su historia personal
lo influyó, su familia era peronista, eso es sabido, él cree que el liberalismo es lo que pasó en Argentina. O sea, si eso es una cosa impresionante, lo confundido que está este hombre. Y lo cierto es que la gente es pobre, no tiene riqueza, y supuestamente eso es lo que le preocupa a él, porque falta capitalismo, no porque sobra. Ahora, uno puede entender ciertas críticas de que uno no se deje llevar por la codicia y todo, perfecto, es un tema a nivel espiritual, de virtudes, eso es un tema. Pero que diga que el capitalismo es el responsable de la pobreza, o que el liberalismo es inhumano y que mata gente de hambre, poco menos, porque más o menos esos fueron los términos, no nos ayuda en nada, porque contribuye a generar un clima en el mundo. Eres una persona muy influyente, especialmente en América Latina, lo siguen muchísimo, entonces contribuye a generar este clima populista, redistributivo, antimercado, a darle énfasis y darle credibilidad moral a lo que sostienen muchos líderes demagógicos, entre otros, el mismo Donald Trump que él critica. O sea, si Donald Trump, cuando uno escucha su discurso en materia de comercio internacional, es un estatista más, es un nacionalista, es casi un fascista. Y el Papa debería estar de acuerdo con él entonces. Porque ¿por qué el libre mercado dentro de un país va a ser malo según él, pero entre países va a ser bueno? Entonces, lo lógico es que él estuviera de acuerdo con Donald Trump. Perdónenme que me extienda sobre el Papa, pero en América Latina cuando recorres ha tenido mucho impacto su mensaje. Está teniendo demasiada influencia, porque esto no solamente es él el que lo dice. Esto se traduce en las instituciones de la Iglesia, los distintos párrocos, etcétera, que los van repitiendo en buena medida el mensaje del Papa, sus encíclicas y todo lo demás, por supuesto, lo tienen que seguir, es su líder. Entonces, tenemos que combatir como nunca antes las falacias igualitaristas, intervencionistas, estatistas, fascistas que están surgiendo en el mundo, porque de lo contrario nos vamos a ver el día de mañana, en 20, 30 años más, si no hicimos el trabajo hoy, tal vez en una situación, no quiero exagerarla, por supuesto, pero en una situación de guerras comerciales, de estados completamente desfinanciados, de crisis de sistemas de pensiones que no se reformaron, de devaluaciones de moneda gigantescos peores que las que están pasando hasta ahora, de crisis. Puede ocurrir eso. Y la razón por la cual Hayek funda la Sociedad Mont Pelerin fue para combatir precisamente contra el auge de estas ideologías y de estas doctrinas estatistas, igualitaristas, intervencionistas que tenían al mundo básicamente muy lejos de los pilares liberales que al menos en Occidente habían sembrado la civilización que conocemos. Entonces, no es menor esto. Y acuérdense ustedes que la Gran Depresión en buena medida fue detonada por la Smoot-Hawley Act, que fue una ley que sacó el Parlamento gringo en tiempos de Herbert Hoover para restringir el comercio internacional. Y eso lo que generó fue que muchos países reaccionaron de la misma manera, se fomentó el nacionalismo económico, hoy día vemos nacionalistas económicos, Le Pen en Francia es un buen ejemplo, no es una persona partidaria del libre comercio, entonces está comprando exactamente el mismo discurso de otros países que está pasando lo mismo. Bueno, y finalmente todo eso se confabuló para que surgiera el nacionalismo mucho más agresivo desde el punto de vista ideológico y político, y ya sabemos en qué terminó. Por lo tanto, yo creo que estas ideas son preocupantes cuando se están desarrollando como se está viendo hoy, son producto de un diagnóstico muy equivocado, de una hegemonía intelectual que se ha instalado que es falsa y de intuiciones que están muy corrompidas por lo que los medios de comunicación y muchos líderes de opinión y políticos están transmitiendo. Así que yo les agradezco por su atención y los invito a participar. Lo primero, obviamente, la primera forma de participar para contener esta avalancha de colectivismo es comprar la tiranía y la igualdad. Y bueno, y participar obviamente en el debate público, que es lo que a nosotros nos motiva con Juan Ramón y a lo cual estamos entregando nuestra energía, nuestro esfuerzo, porque cuando uno estudia la historia se da cuenta de que no hay nada escrito. O sea, la garantía de que España le va a ir bien para siempre no está, no existe, no es tal. A Chile ya estamos viendo lo que está pasando. Ustedes se salvaron ahora por poco, ahí pasó la curva. Pero en el futuro no sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Y por tanto tenemos que trabajar más fuerte, meterle más energía, meterle más recursos en difundir estas ideas que son finalmente, como bien mencionó Juan Ramón, el fundamento de la dignidad humana, porque eso es, al final el liberalismo es una filosofía profundamente igualitaria en un sentido ético, y el igualitarismo material que promueve el socialismo, ciertas doctrinas colectivistas, es anti-igualitarista en un sentido moral, es contrario. Juan Ramón explicó los detalles, no voy a ahondar más en eso, es contrario a la dignidad de las personas. Así que por un tema de responsabilidad con nuestra sociedad, como diría von Mises, y con las generaciones que vienen, y por un tema de también beneficio propio, porque nadie quedará libre si la sociedad avanza por el camino de la destrucción, dijo von Mises, tenemos que participar en este debate intelectual y hacer todo lo posible por destruir esta tiranía de la igualdad. Muchas gracias.